Bueno, muchas gracias Fernando, también Andrés Vial, por la posibilidad de participar en este gran encuentro de las familias empresarias de Iberoamérica. Quiero felicitarlos por esta increíble iniciativa que la verdad no me la hubiera imaginado hace un año atrás. Y la verdad es que dentro de todo el dolor y los problemas y el daño que nos ha causado la pandemia, también existen cosas positivas. Y yo creo que esto es la posibilidad de juntarnos las empresas familiares de Iberoamérica y de poder interactuar, de poder conocernos. Creo que es una gran oportunidad. Creo que nuestro continente latinoamericano, que ha sido como la eterna promesa de desarrollo, y siempre nos hemos ido quedando atrás. Hemos estado viendo cómo nos han ido superando los que eran países muy pobres, como los del Asia, que hoy día son potencias económicas en relación con nosotros, y hoy día estamos viendo incluso un gran crecimiento en África, que estaba muy retrasado, y sin embargo en América Latina siempre estamos metidos en problemas. Yo creo que esto tiene mucho que ver con la falta de conexión que han tenido los empresarios en la región, por supuesto, porque hay problemas con políticos, hay problemas con la política que han sido muy dañinos para el desarrollo de la región, pero también ha habido, yo diría, una falta de visión de las empresas, de los empresarios, para darse cuenta que unidos podemos ser un gran continente, un gran continente. Bueno, dicho eso y felicitándome por esta posibilidad, entro a la materia digamos, con que me comprometí a participar, que tiene que ver con la gestión de los riesgos en las empresas familiares. Bueno, todos los días escuchamos del riesgo empresarial y nos dicen que sin riesgos no hay ganancias, lo cual no deja de ser efectivo. Y ustedes escuchan en cualquier conferencia, y hemos escuchado muchas conferencias últimamente, nos dicen fracasa rápido y fracasa más barato. Y algunos que son menos optimistas nos dicen incluso si perseveras vas a fracasar en algún momento, ¿no? Con lo cual, la verdad es que uno piensa si será tan conveniente emprender. Y ahí nos consuelan porque nos dicen, no, el tema no es fracasar, el tema es la capacidad de volver a pararse. O sea, bueno, fracasamos, algunos dicen que del fracaso viene el aprendizaje y tenemos la capacidad de volver a pararnos. Y Mike Todd, que es un australiano, dijo esto hace muchos años, hace tantos años lo leí que lo guardé porque me parece muy divertido, que dice, bueno, tiene cierta sabiduría, no soy pobre y solo estoy quebrado. ¿Ya? Entonces, eso demuestra a alguien que tiene la capacidad para desarrollar una actividad, para generar ingresos, pero que está quebrado. Desgraciadamente, esto de que uno se para y fracasa, pero se vuelve a parar, y si fracasa más barato, en la cultura, por lo menos en Chile, no puedo hablar por el resto de los países porque no conozco con detalle, pero en Chile, cuando tú quiebras, no solamente pierdes el dinero, sino que pierdes tu reputación y te es muy difícil volver a incorporarte a las líderes empresariales. Así que eso de que si tú fracasas no es un problema, sí lo es, no es tan simple. Escuchamos permanentemente, ¿no es cierto?, a los analistas, a los economistas, hablar del apetito de riesgo. Ahí tenemos una frase sacada del Bloomberg,
pero la podríamos haber sacado cualquiera de estos días. Mayor apetito de riesgo de los inversionistas, recuerda euforia previa a la crisis según el Fondo Monetario Internacional. Apetito de riesgo. Me cuesta creer que los inversionistas y los empresarios se muevan según el apetito de riesgo. El apetito es difícil entender. Y yo creo que esto es parte del desafortunado lenguaje que usa el mundo económico, el mundo empresarial, el mundo financiero, y que deforman la imagen que tiene la sociedad respecto de los empresarios, porque está fuera de sentido común pensar que los empresarios queremos el riesgo o quieren el riesgo. Y está claro que necesitamos empresarios dispuestos a asumir riesgos. Y es muy divertido porque gente que tiene una cultura muy antiempresarial hoy día está de moda criticar a los empresarios que son muy conservadores. Entonces ellos sí dicen, bueno, los empresarios tienen que asumir riesgos, tienen que salir de los sectores tradicionales y entrar en los sectores de vanguardia, igual como, no sé, como lo hacen Google o lo hacen otras compañías en el mundo. Necesitamos empresarios dispuestos a asumir riesgos. Pero Dios nos guarde de los empresarios arriesgados, porque los hemos conocido. En Chile los hemos conocido. A principios de los 80 tuvimos una enorme crisis económica en Chile, una crisis gigantesca, con una caída del producto de más del 15%, con un desempleo que llegó a cerca del 30%, y en la base estuvieron los empresarios arriesgados, que se endeudaron hasta el infinito para cualquier cosa y dejaron al país en una situación económica desastrosa. Entonces, no sé quién dijo esta frase. Yo creo que fue un hombre inteligente, no he podido ubicar de dónde viene, no es mía, pero a mí me parece que es muy atinada. ¿Y cuál es entonces la apuesta del empresario? ¿Por qué el empresario efectivamente corre riesgo? Porque el empresario arriesga cosas, arriesga su tiempo. Porque si yo soy ingeniero, podría perfectamente estar trabajando en una compañía eléctrica, en un banco, en una industria química, o en un ministerio incluso. Y por lo tanto tendría una remuneración, por lo tanto tengo un costo de oportunidad que siempre estoy arriesgando cuando estoy trabajando. Cuando estoy emprendiendo, perdón. Él cuando emprende arriesga sus ahorros, a veces los ahorros de su familia, y va también arriesgando los ingresos que va recibiendo en la medida que empieza a tener una actividad, arriesga su salud, porque cuando uno es emprendedor, cuando uno es empresario, no puede tomarse licencias médicas, no puede ir al médico que le diga, mire, lo encuentro muy estresado, ¿por qué no se toma 2 semanas de vacaciones? Pídale permiso a su jefe, porque el único jefe que puede tener es Dios, y en realidad es difícil pedirle permiso para dejar la empresa abandonada 2 semanas. Entonces la salud se pone en juego, la familia muchas veces también se pone en juego, y 2 cosas que son muy importantes: la palabra empeñada, porque el emprender implica contraer muchos compromisos con muchas personas, y muchas veces hay gente que a uno le cree los parientes, los papás, los hermanos, que le prestan dinero para hacer su negocio, le confían los proveedores, le confían a lo mejor el banco, y por lo tanto él tiene su palabra empeñada y la está arriesgando si es que va a fracasar. Y también, por supuesto, lo que hablábamos antes, su reputación. ¿Y a qué apuesta el empresario? Porque como piensan muchos que esto es como una lotería ser emprendedor, y no es tanto una lotería, es un trabajo y muy serio. El empresario apuesta a ganar la voluntad del comprador, porque tiene que generar ingresos. Y por lo tanto, es esencial que él logre que el comprador quiera adquirir su producto, quiera adquirir su servicio.
También tiene que apostar a lograr la lealtad y el apoyo de su gente. Y cuando hablo de su gente, estoy hablando de las personas que colaboran con él, de sus trabajadores, pero también de su familia. Es fundamental para un empresario contar con el apoyo de toda su gente. Y apuesta también a generar un flujo de ingresos que le permita cubrir sus compromisos, porque claro, él se comprometió con los proveedores, él se comprometió con los trabajadores, él se comprometió con los supervisores, él se comprometió con personas, con el banco, y necesita pagarles, necesita entregarles. ¿Y cuál es su premio? ¿Cuál es el premio a esto? Es un residuo, después de pagar a los demás y después de destinar una buena parte de ese excedente al desarrollo y salud de la empresa. Hay gente que dice, bueno, el empresario es muy rico, mire la tremenda fábrica que tiene, la tremenda instalación. Sí, pero esa instalación es de la empresa, no es de él. Yo soy rico si la vendo. Esa es una instalación, es un factor de riqueza, es un factor de producción que pertenece a la sociedad, porque está para servir. Y las personas pasamos y las cosas, esa fábrica permanece después que el creador ya no está. Entonces, mucha gente se dice, no, qué tipo más rico, miren lo que tiene, ¿no? Pero es una persona que tiene una vida normal. ¿Qué hacer con los riesgos? Hay dos, al menos, que se me ocurren acá, deben haber mil más cosas que hacer con los riesgos. Uno, lo que se llama una estrategia de gestión efectiva y que limite los riesgos a asumir. Lo que es una disciplina nueva que se llama Effectuation, que mi colega y amigo Gonzalo Jiménez es nuestro principal experto, y es una estrategia que dice, bueno, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué sabes? ¿A quién conoces? Y con eso trata de emprender. No te endeudes, no hagas grandes planes, y en la medida que te vas desarrollando, entonces puedes ir avanzando. Y si las cosas no van bien, puedes cambiar rápidamente. Puedes cambiar rápidamente. ¿Ya? No vamos a hacer una clase de Effectuation porque no es la idea, pero es una posibilidad cierta de realizar una gestión muy efectiva, muy controlada, en que se limitan mucho los riesgos a asumir, en que se dice, mire, no estoy dispuesto a perder más de tanto, de tal manera que no ponga en juego mi reputación, no ponga en juego mi palabra empeñada, no ponga en juego mi carrera profesional, no ponga en juego mi capacidad de emprendimiento. La otra alternativa es una adecuada gestión, y esto va más, por supuesto, para las empresas ya más establecidas, una adecuada gestión de los múltiples y diversos riesgos que afronta la empresa y que las empresas familiares también se generan en la propia familia. Un statement. Creo que en la gestión actual, la administración y el control de los riesgos es en gran medida, en buena parte, un trabajo dedicado, o sea, un trabajo de esfuerzo. Queremos controlar los riesgos, queremos administrar los riesgos, hay que trabajar, hay que dedicarle tiempo, no se puede dejar al azar. También se requiere, por supuesto, algo de inspiración y, lógicamente, un poquito de suerte. O sea, pero mi concepto es que necesitamos trabajar mucho para controlar los riesgos. Esto me parece un excelente ejemplo de una gestión de riesgo, donde vemos distintas situaciones y cómo para cada una de esas situaciones hay un porcentaje de riesgo que es mayor a un porcentaje de riesgo que es menor, e incluso lo podemos llevar prácticamente a cero. Es un caso que esto está en las redes sociales, se está transmitiendo para que aprendamos cómo controlar el riesgo de contagiarnos. Y también es un muy buen ejemplo conceptualmente de cómo nosotros podemos tratar de gestionar los riesgos, y vemos cómo en la medida que comprendamos mejor los riesgos que podemos estar corriendo,
podemos administrarlo y podemos reducirlo. Incluso en vez de estar a 2 metros, podemos estar virtualmente, como lo estamos haciendo ahora. Entremos a la gestión de los riesgos y vemos, vamos al gobierno, tanto de las familias empresarias como de las empresas familiares. Por supuesto, sabemos que las familias empresarias, los propietarios y las empresas tienen distintos objetivos y responsabilidades que cumplir y también tienen instrumentos de gobierno y gestión propios. Por supuesto, la familia, su objetivo es amar, proteger y desarrollar a sus miembros y tiene la responsabilidad, ¿no es cierto?, de transmitir las tradiciones y establecer valores. Los propietarios quieren proteger, acrecentar, rentabilizar el patrimonio y su responsabilidad es mantener el control de la empresa. La empresa tiene como tarea crear valor, crecer, innovar y responsabilidad de informar y rendir cuenta. Y para eso la familia, los propietarios, la empresa tienen instrumentos de gobierno y gestión. En la familia tenemos desde el régimen conyugal, la asamblea familiar, el consejo de familia, el protocolo, el family office, incluso el testamento. Es un instrumento de gobierno y gestión de la familia. En el caso de los propietarios está la asamblea de socios que representa a los propietarios, están los pactos de accionistas, está el directorio que está designado por la asamblea de socios para cuidar el patrimonio y está el presidente del directorio que ejerce un rol particular. Y en el caso de las empresas está el directorio, partiendo por el presidente, pero está también la gerencia y el equipo gerencial. En el gobierno y administración de la familia empresaria, para los objetos de esta charla que tienen que ver con la gestión de riesgo, me voy a concentrar en 3 instrumentos de gobierno que son el Consejo de Familia, el Protocolo y el Family Office, que ustedes perfectamente saben en qué consiste. Y en el caso de la empresa, cuando hablamos del gobierno corporativo, hablamos de un sistema, de una cosa compleja. ¿Ya? Muchas veces el gobierno corporativo se entiende casi por la acción del directorio, pero la verdad es que el gobierno corporativo es una estructura jerarquizada de decisiones y controles, o sea, de cómo se ejerce la autoridad en una empresa para conducir a distancia, porque no lo hacemos directamente, sobre todo en las empresas que van creciendo, las empresas medianas a grandes, una organización que se desenvuelve en un medio ambiente que es diverso, que es adverso, ojo, y cambiante. ¿Para qué? Para lograr determinados objetivos y resultados. Por supuesto, sabemos que en el medio ambiente están las oportunidades, están los recursos, pero el medio ambiente en general es muy adverso. Esas mismas oportunidades las están viendo otros y tenemos que competir con ellos. Ese mismo medio ambiente es el que hoy día nos tiene confinados porque hay un virus que nos puede matar. Entonces, la verdad es que el medio ambiente idílico con que sueñan muchas personas, ese paisaje lindo, donde hay un buen sol, hay una sombra, hay un río, un agua que corre, hay un pasto verde y los niños pueden jugar, bueno, eso es idílico, es idílico. En la estructura de decisiones y controles están los 3 actores principales, los propietarios, el directorio y la gerencia. Y la conducción a distancia es posible en el gobierno corporativo gracias a 3 elementos fundamentales. Y en orden de importancia, los valores. Primero los valores. Si yo voy a conducir a distancia, tengo que estar seguro de que mi gente, de que mis jefes, que mis supervisores, que mis trabajadores comparten mis valores. Si no tienen esos valores, la conducción a distancia es tiempo perdido. Informaciones, porque conducir a distancia implica tener información, saber lo que está ocurriendo en cada uno de mis locales, en cada uno de mis establecimientos, en cada una de mis filiales, en cada una de mis unidades.
Y también son fundamentales los incentivos, porque la gente necesita motivarse y para eso tiene que saber, ¿no es cierto?, que si hace algo bien va a tener un premio, si hace algo mal va a tener una sanción. Los incentivos son fundamentales para conducir a distancia. Bueno, y en una familia empresaria, ¿cómo se genera este gobierno corporativo? ¿Cómo se eligen estos actores? Y ahí vemos, ¿no es cierto?, a la izquierda del gráfico, cómo la familia está compuesta normalmente por propietarios y no propietarios, cómo estos propietarios, a través de sus representantes, participan en la asamblea de accionistas que elige al directorio, el cual designa al gerente general y el cual contrata a su equipo gerencial. Ahí tenemos un sentido de cómo funciona. Y también cómo la familia, tanto propietarios como no propietarios, se integran a la empresa a trabajar, en este caso ya como trabajadores, en distintos roles, que puede ser de empresarios, como expertos, como ejecutivos, como profesionales, en todos los niveles, en el nivel directivo, en el nivel gerencial, en el nivel ejecutivo. Entonces, este es un esquema de cómo la familia participa del gobierno corporativo. Ahí tenemos una representación gráfica de cada una de estas instancias del gobierno corporativo. ¿Y cuáles son los roles del directorio? Entrando porque nos interesa ver el tema de la responsabilidad respecto de la gestión del riesgo. Bueno, los roles del directorio son varios. Aquí están los principales. Uno, que es proteger el patrimonio de la empresa, su reputación, y en el caso de las familias empresarias es el patrimonio de la familia empresaria y también es la reputación de la familia empresaria. Es una tarea muy importante. Entonces, el rol del directorio es antes que nada proteger, definir la estrategia, ¿no es cierto?, en conjunto y a propuesta del gerente general, nombrar al gerente general, supervisar, ¿no es cierto?, al gerente general y en particular en lo que son las relaciones con los diferentes stakeholders, o sea, las relaciones que el gerente general y la administración está llevando a cabo con los proveedores, con los trabajadores, con los distribuidores, con los clientes, con las autoridades, etc. Y en el punto quinto, una cosa lo que más nos interesa para esta exposición es definir y controlar la gestión de los riesgos de la empresa. Esta es una gran tarea del directorio. ¿Cómo se lleva a cabo la gestión de riesgos en la familia empresaria? ¿Cuáles son cómo funcionan los instrumentos de gobierno de la familia empresaria en la gestión de riesgos de la familia? Y para eso lo que uno esperaría es que el Consejo de Familia periódicamente realice reuniones especialmente convocadas con el apoyo de personal calificado de su family office. Incluso también puede llamar a miembros del directorio de su empresa. ¿Y para qué? Para revisar los acontecimientos que han ido ocurriendo y los que vienen en la familia y en la participación de los miembros de la familia en la empresa familiar. Hay que ver, como dicen, cuáles son las novedades, qué ha pasado últimamente y qué viene. Y a partir de esto pueden identificar una lista de riesgos. Ya vamos a ver más adelante cuáles son estos riesgos. Y lo que tenemos que ver, una vez que identificamos estos riesgos, ver si estos riesgos están contemplados en el protocolo familiar y por lo tanto tienen mecanismos de solución contemplados. Tenemos que evaluar la probabilidad de que estos riesgos efectivamente ocurran y cuál será la relevancia del impacto si es que estos riesgos efectivamente se manifiestan, tanto sobre la familia como sobre el funcionamiento de la empresa. Y, por supuesto, tenemos que, a partir de esa probabilidad, definir medidas y planes que vamos a tomar
ya sea para prevenir que esos riesgos ojalá no ocurran, o podamos mitigarlos, y a lo mejor eso va a significar incluso un aprendizaje que vamos a tener que incorporar al protocolo familiar con modificaciones, y también vamos a tener que nombrar personas encargadas del Consejo de Familia para que lleven a cabo, ¿no es cierto?, las tareas que se deriven y fijar plazos para que estas tareas puedan ser ejecutadas oportunamente. Entonces, tenemos la gestión de riesgos en la familia empresaria. En el caso de la empresa familiar, el directorio tiene que pedirle a la gerencia y tiene que asegurar que la gerencia haga el trabajo de identificar por anticipado los riesgos a los que la empresa, la compañía, va a estar expuesta, y eso lo tiene que hacer a través de un sistema de información adecuado. Tiene que cubrir todas las áreas de la empresa, de sus stakeholders, de sus distintos ambientes, de los distintos mercados, conocer lo que está ocurriendo en la sociedad, en la política, en la economía, en las universidades, el conocimiento en el mundo, ¿cierto? Tiene que conocer esos riesgos, tiene que identificar y por supuesto confeccionar una lista de ellos. ¿Cuáles son los riesgos que se han identificado? Y evaluar la probabilidad de que estos riesgos ocurran y cuál va a ser el impacto sobre la empresa. A partir de eso, hay que priorizar los riesgos más relevantes. Y una vez priorizados los riesgos más relevantes, como dicen siempre, está la medida del 20% que genera el 80% de los resultados. Probablemente en los riesgos también ocurre algo parecido. Y tenemos que para ellos definir medidas, planes, programas responsables e indicadores, o sea, KPIs, de las medidas adoptadas para prevenir y para mitigar. Entonces, hacer un verdadero plan, ¿no es cierto?, un programa que vamos a llevar a cabo para manejar estos riesgos. Permítanme que defina unos conceptos como yo los entiendo. Yo sé que cada uno de nosotros tiene una forma diferente de entender esto, pero es así como yo los entiendo. La razón de ser o el propósito, que algunos han descubierto recientemente que las empresas tienen propósito, pero la verdad es que ya está definido, ¿no es cierto?, por Henri Fayol a principios del siglo pasado, con su famoso raison d'être, la razón de ser. ¿Para qué existimos? ¿Para qué existimos como empresa? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? Por supuesto, siempre que existimos es porque vamos a prestar una utilidad a alguien, al mercado, a la sociedad, a los niños, a los adultos, a los mayores, a las mujeres, a los jóvenes, a los altos, a los bajos. A alguien le vamos a servir. Y tenemos una visión que es dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar en el largo plazo. La visión es una visión de futuro. Y tenemos una misión que tiene que ver con lo que tenemos que hacer, porque tenemos una razón de ser y porque tenemos un lugar donde queremos llegar, una visión. O sea, la misión es el hoy, es el qué debemos hacer hoy para responder a nuestra razón de ser, a nuestro propósito, camino a dónde queremos ir para cumplir nuestra visión. Y esto lo podemos reflejar en este esquema de gobierno corporativo complejo, donde ustedes pueden ver a la izquierda cómo el fundador le da una razón de ser a una compañía, a una empresa que él forma, razón de ser que la transmite a la asamblea de accionistas o familia propietaria, y esa razón de ser también se transmite a una estructura de activos esenciales. ¿Por qué? Porque si vamos a fabricar harina, y esa fue la razón de ser del fundador,
ser un productor de harina para abastecer las panaderías de la región metropolitana en Chile, tuvo que instalar molinos o un molino o un gran molino para poder producir harina, ¿cierto? Entonces, tiene una estructura de activos esenciales. Y esa visión y esa razón de ser, perdón, y esa razón de ser y esa estructura de activos que se refleja en la estructura de activos esenciales y que se transmite del fundador a la familia propietaria, va a conformar una misión que también va a depender de la visión que construyan tanto los propietarios como el directorio y los gerentes. Y esa visión va a dar lugar, como decíamos antes, a una misión en la cual se conjugan la visión, la razón de ser y la estructura de activos esenciales y las definiciones de la dirección y la administración de la empresa. Y aquí tenemos un actor nuevo, y por eso estoy acá, que son los stakeholders. Los stakeholders, y ya vamos a referirnos en detalle a ellos, van a jugar un rol importante en la definición que hagamos de nuestra misión, porque los stakeholders nos van a estar planteando desafíos y problemas y oportunidades también, por supuesto, que vamos a tener que incorporar en la misión, en el qué hacer hoy, pero también los stakeholders nos están diciendo cosas respecto de dónde tenemos que ir en el futuro, de la visión. Porque si nuestros clientes están cambiando sus gustos, están cambiando su forma, su estilo de vida, tenemos un problema hoy porque a lo mejor ya no quieren comer tanto de ese producto que nosotros les vendemos porque piensan que ese producto es un producto que tiene exceso de calorías y quieren reducirlo, pero a futuro ellos están pensando dejar de comer ese producto y consumir un producto diferente. Y por lo tanto nos están dando una indicación para que en nuestra visión futura podamos evolucionar respecto del tipo de producto que nosotros ofrecemos al mercado. Y empecemos el trabajo dedicado, porque decíamos que controlar los riesgos implica mucho trabajo. Y una buena parte del trabajo que tenemos que hacer cuando queremos gestionar riesgos es, cuando hablamos de los stakeholders, saber de quiénes estamos hablando. Nos dicen, bueno, es bastante fácil el concepto de stakeholders, porque son los trabajadores, son los clientes, son los proveedores, son los vecinos de la empresa, la comunidad, están las autoridades, el alcalde, no sé, y están los accionistas también. Pero esto es simple para que un alumno de primer año entienda quiénes son los stakeholders, ¿cierto? Para que puedan captar el concepto. Pero la verdad que esto tan simple es bastante inútil para nosotros gestionar los riesgos en la empresa. Los stakeholders están en la esencia de la empresa y están en la razón de ser y están en los objetivos de su actuación, porque son las personas o entidades comprometidas, beneficiadas o afectadas o que asumen algún tipo de riesgo directo o indirecto en relación con la compañía. ¿Ya? Yo vivo en la calle Tanto y justo se instaló vecino a mi casa, había un sitio y se instaló una panadería que tiene un horno, que tiene un estanque de combustible. La panadería tiene un riesgo de incendio.
y ese riesgo de incendio me lo transmite a mí. Entonces yo soy un stakeholder porque el riesgo de incendio de la empresa que es mi vecina me lo hace correr a mí. Entonces yo soy un stakeholder de esa panadería. Ahora los CEOs de las principales empresas del mundo nos están diciendo que lo moderno es orientar su gestión a crear valor compartido y sostenido con todos sus stakeholders. Y ya no solo con los shareholders. Incluso los más progresistas ven esta misión de crear valor compartido con los stakeholders como contraria a los shareholders, como contraria a los accionistas. Esto es contra los accionistas. Y hasta hablan de un nuevo capitalismo de stakeholders. Aquí no hay que confundirse con las modas y las tonteras. El tema central desde el punto de vista de la gestión de riesgos es que los stakeholders asumen riesgos por la empresa y por tanto están dispuestos a cobrarnos esas primas. Y entonces se constituye una tautología en que ellos asumen riesgos, pero a la vez asumen riesgos por la empresa, pero a la vez son las fuentes de riesgo para nosotros. Y el desafío para la empresa familiar es no solo afrontar estos riesgos que tenemos con los stakeholders, sino en realidad transformarlos en oportunidades para crear un mayor valor y compartirlos con ellos. El desafío entonces es no solo afrontar los riesgos que pueden ser parte de la misión hoy día, que no nos falle, que no se nos incendie nuestra panadería y no afectar a nuestros vecinos y no dejar sin pan a nuestra comunidad, sino que también cómo transformamos esos riesgos en oportunidades para crear un mayor valor y compartirlo con los stakeholders. ¿Cómo? A lo mejor cambiamos nuestros sistemas a un sistema que sea más seguro, a un sistema que no genere estos problemas y que no afectemos al resto de las personas. Entonces, cuando salimos de la visión simple de los stakeholders y entramos a ver realmente quiénes son todos los stakeholders y podemos en realidad identificar todos los riesgos y las oportunidades a los cuales podemos tener, tenemos que entrar, como se dice, a hilar fino, a hilar fino. Cuando estamos hablando del stakeholder empresario, por llamarlo de una cierta manera, en el enfoque simple de la calle, en el lenguaje de mucha gente común y corriente y hasta malintencionada, hablan de los capitalistas, Pero en realidad, desde el punto de vista de la gestión de riesgos, tenemos gente que bajo este mismo enfoque simple es muy distinta. Están los propietarios familiares, son dueños, pero también hay un accionista que puede ser el mayoritario, o hay una familia que es el accionista mayoritario, o hay un pacto de accionistas que es el accionista mayoritario, y también están los accionistas minoritarios. Son diferentes, cada uno de ellos actúa de manera diferente. Están los accionistas activos, esos que van a nuestras juntas de accionistas a molestarnos, a pedirnos cuenta de todos los detalles, de los gastos del directorio, de qué marca de café consume el directorio para saber si es muy cara o muy barata, y cuáles son los sueldos de los ejecutivos para saber si estamos pagando mucho, y si le pagamos bonos a los ejecutivos aunque los resultados no sean los esperados. Están los accionistas institucionales, están los fondos de inversión. Bueno, hay una lista larga de entidades que son, entre comillas, los que nos aportan sus recursos para que como empresa podamos trabajar. Incluso muchas veces en el lenguaje público de los presidentes, directores y altos gerentes de la empresa también se les llama empresarios o capitalistas. Entonces, tenemos una lista larga de personas que están interesados
en nuestra empresa que están corriendo riesgos con nuestra empresa, que están corriendo riesgos con nuestra familia. Cuando hablamos de los empleados, el enfoque simple habla de los trabajadores, pero el enfoque real, cuando nosotros queremos gestionar riesgos, ¿es lo mismo un alto ejecutivo que un ejecutivo con potencial? ¿O qué otros ejecutivos? En las compañías existen muchos ejecutivos antiguos que hacen muy bien su trabajo y que van a jubilar en el cargo donde están. Y tenemos en cambio otros ejecutivos jóvenes con mucho potencial que están llamados en el futuro a tomar los cargos más altos. Tenemos profesionales, tenemos técnicos, tenemos supervisores, tenemos operarios, tenemos las mujeres, los jóvenes. Ellos tienen visiones, problemas, intereses, percepciones diferentes. Si son jóvenes o son mayores, si son mujeres o son hombres. Incluso cuando hablamos de los trabajadores, no es lo mismo que hablar de los sindicatos. No es lo mismo que si hay federaciones o centrales sindicales. Cada una de esas entidades, cada uno de sus stakeholders son diferentes y tenemos que medir y evaluar que con cada uno de ellos tenemos riesgos diferentes. También entre nuestros stakeholders están nuestros competidores. Entonces, bueno, la competencia, si yo vendo manzanas, bueno, mis competidores son todos los demás vendedores de manzanas. No es así. Las empresas compiten por insumos, por materias primas, compiten por las personas capacitadas, compiten por mercados específicos, compiten por los distribuidores, compiten por los contratistas, compiten por la billetera, por el presupuesto del comprador, compiten por los mejores locales, por las mejores ubicaciones, compiten por las tierras más prolíficas, compiten por recursos naturales, por un yacimiento, por un permiso de pesca. La competencia es muy amplia. Entonces tenemos que entender que nuestra competencia no son solo los que venden los mismos productos que nosotros, producen lo mismo que nosotros. La competencia es muy ardua y tenemos que ver a todos ellos para poder entender cuáles son los riesgos que tenemos con cada uno de ellos. Y con los consumidores también, hablamos de los clientes o de los consumidores como si fueran lo mismo. Y no es lo mismo un cliente que un consumidor. Si yo fabrico mayonesa, mi cliente no es la señora Juanita que prepara sándwich en su casa para sus hijos, sino que mi cliente es la cadena de supermercado a la cual le voy a vender la mayonesa. Y el consumidor tampoco es la señora Juanita, porque son los hijos de la señora Juanita los que van a consumir la mayonesa. Entonces tenemos que diferenciar los clientes, los compradores o shoppers, ¿no es cierto?, el que compra realmente. Hoy día tenemos los mandantes porque hoy día como estamos en pandemia y estamos encerrados en nuestra casa, todos estamos comprando a través de Corner Shop, ¿no es cierto?, a través de una empresa que nos compra y nos trae los productos a la casa. Y está el consumidor y están las asociaciones de consumidores. Son todos, cada uno de ellos, desde el punto de vista de la empresa, un stakeholder diferente que nos puede causar riesgos diferentes y nos puede crear oportunidades diferentes. Y están los abastecedores. Bueno, ya decíamos en parte cuando hablábamos de la competencia, que hay todo tipo de abastecedores, no es solamente la persona, si tenemos una panadería, la que nos vende la harina para producir el pan. Hay N abastecedores con los cuales tenemos que relacionarnos y de los cuales dependemos. La energía eléctrica, por supuesto, que es uno de ellos, muy importante, porque si nos quedamos sin energía, nos quedamos detenidos, en los proveedores de agua potable. ¿Ah? Y bueno, están hoy día las telecomunicaciones. Hoy día sin Internet estamos muertos, no existimos. Y están incluso las universidades, los centros académicos, donde se forman los profesionales y técnicos que van a ir a hacer posible que nuestra empresa tenga éxito. Entonces, todos estos abastecedores son stakeholders y con todos ellos tenemos que estarlos mirando y estar tomando medidas y estar analizando cuáles son los riesgos que tenemos con cada uno de ellos y cómo podemos manejarlos. Y cuando hablamos de los vecinos,
Bueno, y de las comunidades en realidad hay una cantidad de miembros, vecinos y comunidades eh, muy amplia. eh, y ustedes pueden ver, no son solo los vecinos del barrio, es también la ciudad, son las organizaciones comunitarias, es el club deportivo, son los bomberos de la ciudad, son los alcaldes, están los cesantes de la ciudad o del barrio que necesitan trabajo, están los desamparados, están las entidades de beneficencia y está también la comunidad empresarial, donde están, ¿no es cierto?, las asociaciones de familias empresarias, los gremios de productores, las cámaras de comercio. Todos ellos son stakeholders nuestros, de nuestra empresa, de nuestra familia, y con los cuales tenemos que interactuar y con los cuales tenemos riesgos que afrontar y oportunidades que poder desarrollar. Y están, por supuesto, que es lo que más tememos en las empresas, los medios de comunicación y la opinión pública, ¿no es cierto?, donde están hoy día las redes sociales y todos los demás, que para cada uno de ellos necesitamos tener una evaluación y entender cuáles son los riesgos que nos traen, cuáles son las oportunidades que nos traen, etc. Y el Estado, con las distintas autoridades, que es bastante amplio también, los representantes gubernamentales, los representantes locales, los partidos políticos y parecidos, los reguladores, los fiscalizadores. Hoy día además estamos sujetos a los organismos internacionales, está el Poder Judicial, está la Policía, o sea, una cantidad de autoridades con los cuales tenemos que relacionarnos y que representan para nosotros riesgos y oportunidades. Y por supuesto, la familia, la dejé para el último, pero no por eso es lo menos importante, sino que al revés. Muchas veces hablamos, bueno, la familia, la empresa y la familia, el ejecutivo y la familia, los hijos, muchas veces se habla de los hijos como en el enfoque simple, pero la verdad es que tenemos muchos stakeholders en la familia, muchos. Partiendo por el fundador, que a lo mejor ya no está en la empresa, pero sigue estando ahí, la cónyuge del fundador, que puede ser mi mamá o mi abuela. Bueno, está el hijo mayor o la hija mayor, que no es igual que los demás hijos, por varios motivos, psicológicamente no es lo mismo. Están los hijos hombres, las hijas mujeres, están aquellos hijos que son especiales, están las nueras y los yernos, están los suegros y los consuegros. Bueno, todo el conjunto de miembros de nuestra familia que se va extendiendo gigantescamente y que son parte de nuestros stakeholders. En resumen, tenemos una larga y variada lista de stakeholders, tenemos que conocerlos, saber qué les interesa, qué piensan de la empresa. Es necesario tener un plan de acción integral, priorizado según la importancia de los riesgos que ellos representan y a cargo de los diferentes responsables de la empresa. No es una estructura diferente de la empresa, es la misma estructura, pero con una visión diferente. No tenemos que tener una gerencia de stakeholders, no. Tenemos que tener la gerencia comercial, la misma gerencia comercial, pero que hoy día incorpora en su visión de gestión de riesgo, en la misión de corto plazo y en la visión de largo plazo, de qué forma entendemos e incorporamos, ¿no es cierto?, las oportunidades y riesgos que estos stakeholders nos traen. Y es responsabilidad del gobierno corporativo, de los directores, de los gerentes, materializar su diseño y aplicación. Y en las empresas familiares, estas responsabilidades se trasladan a las entidades de gobierno cuando los stakeholders son los miembros de la familia. Sigamos con el trabajo dedicado. Perdón si los tengo agotados, pero trato de ir lo más rápido que puedo. Ya que conocemos a los diferentes stakeholders, conozcamos ahora los riesgos. Aquí hay una lista larga de riesgos que pueden sufrir las empresas. Aquí, desde los asuntos familiares, los temas de gobierno corporativo, financieros, operacionales. Voy a ir pasando rápidamente revista a ellos. Riesgos familiares, muchos. Valores cuestionados, conflictos en la familia, fallecimientos, testamentos, procesos herenciales, nuevos hijos
hijos fuera del matrimonio, algunos familiares que son predilectos y que causan dificultades, donaciones a los miembros de la familia, matrimonios, divorcios, segundos matrimonios, hijos políticos, parientes políticos. Estos riesgos, todos estos actos, todos estos hechos que están ocurriendo, obviamente que acarrean riesgos y alteran a nuestros stakeholders. Y mirado desde el punto de vista de los riesgos de la familia empresaria. Problema, informalidad en el gobierno de la familia. Existe un consejo de familia, pero ese consejo de familia no se reúne. Y fija una reunión para el 18 de noviembre, y el 18 de noviembre se suspende porque habían otras cosas que hacer. El protocolo familiar va quedando inadecuado porque se hizo hace, no sé, 8 años y no ha sido modificado. Se deteriora la marca y el apellido familiar. Es un gran riesgo para la familia empresaria porque su apellido empieza a quedar contaminado. Y por lo tanto, si hoy día estamos en un negocio que lo queremos dejar y mañana queremos emprender otro negocio, si nuestro apellido familiar se contamina con un mal negocio, nos va a contaminar los futuros negocios. El problema de los dividendos, que pueden ser muchos o pueden ser pocos. La pérdida de afecto por la empresa, que empieza a ocurrir en muchas familias. El tema de la sucesión directiva y gerencial. ¿Quiénes son los miembros de la familia que van a poder ocupar en el futuro los cargos más importantes y estratégicos en la empresa familiar? Los conflictos funcionales que se dan en las empresas, porque el gerente de producción es un hermano y el gerente de ventas es otro hermano. Y el gerente de ventas está siendo muy exitoso y tiene muchos pedidos, pero producción no está siendo suficientemente eficaz y no está entregando los pedidos oportunamente como se ha comprometido. Y entonces tenemos un problema de áreas que en una empresa normal ocurren, en que hay un problema entre ventas y producción, y eso ocurre. El problema es cuando en una empresa familiar ambos cabezas de grupo son hermanos o son primos, o lo que sea, son parientes. Y entonces el conflicto funcional llega a la familia empresaria. Y el otro problema que suele ocurrir es la falta de control propietario. O sea, somos dueños de la empresa, la familia es la dueña, pero la familia no tiene idea de lo que está ocurriendo. Y algunos temas que son importantes, el interés de las nuevas generaciones por trabajar en las empresas de la familia, que es un riesgo, porque a lo mejor no tienen interés, o sí tienen interés, pero no tienen las capacidades, no tienen las competencias. Y también está el deseo de miembros de la nueva generación de emprender por su cuenta, ya no en la familia. Estos son riesgos que tenemos que estar mirando, que el Consejo de Familia tiene que estar permanentemente revisando y tiene que estar viendo cómo maneja esto, qué medidas toma, cómo resuelve. Y están los riesgos de gobierno corporativo en las empresas familiares. La superposición de funciones entre propiedad, gobierno y administración es muy común en nuestras empresas familiares. La informalidad o debilidad institucional y la evasión a establecer compromisos. Estos son problemas muy propios de nuestras empresas familiares. El inadecuado nivel profesional. Muchas veces no se contratan los profesionales adecuados, a veces por los costos que ellos incurren o por darle preferencia a los miembros de la familia. Hay riesgos estratégicos y de negocios. Una cosa que yo he visto mucho en las empresas familiares en Chile es que ellos dicen que tienen una estrategia, pero la estrategia no está escrita en ninguna parte, está en la mente del fundador o la conoce alguien, el gerente general, pero no se conoce por el resto, no lo conoce la familia, no lo conoce el equipo gerencial, no lo conocen los miembros de la empresa. Otros problemas son el congelamiento estratégico frente a todas las cosas que están ocurriendo. Están pasando demasiadas cosas y nosotros no hacemos nada, simplemente las estamos ignorando y decimos ya, esperemos que esto llegue. Y ocurre mucho también desde el punto de vista de los negocios, y hay una resistencia al crecimiento.
a fusionarse, a incorporar a nuevos accionistas, a adquirir deudas y también el establecer, sobre todo cuando el fundador y la administración, los directores llevan mucho tiempo en las compañías, se establecen relaciones de lealtad muy emocionales con los proveedores, con los distribuidores y los clientes, que en realidad no permiten cambiar a la empresa. Y el otro problema es que hay prácticas comerciales que pueden llegar a ser desleales o ilegales. Entonces, ¿por qué? Porque así se hacían las cosas, pero que hoy día han cambiado las normas, han cambiado las leyes y efectivamente son cosas que tenemos que enfrentar. Así tenemos, bueno, los riesgos patrimoniales, riesgos financieros, los riesgos organizativos y del personal, especialmente vinculados con los familiares que quieren trabajar o trabajan en la empresa. Están los riesgos ambientales, que hoy día tenemos que hacernos cargos, especialmente en las empresas medianas, porque antes siempre se consideraba que esto eran problemas de las grandes empresas, hoy día las empresas familiares están cada día enfrentando esto. Bueno, y tenemos desastres naturales, como hoy día tenemos la pandemia, ¿no es cierto?, de lo cual no estamos inmunes, y esto cada vez están siendo más relevantes. Están los riesgos de innovación, que las empresas familiares tienen que enfrentar y que estamos viendo hoy día como disrupciones de modelos de negocio de un día para otro hacen que nuestro negocio tradicional quede obsoleto. Y están los riesgos políticos, legales y regulatorios, los riesgos delictuales, que hoy día están muy asociados a los riesgos cibernéticos, y los riesgos reputacionales de marca y confianza, que de alguna manera al final del día nos van generando, ¿no es cierto?, una capacidad como empresa de poder seguir desarrollándonos adecuadamente en el futuro. Voy a terminar con lo que es la construcción de un programa de acción de gestión de riesgo, en el cual partimos por el análisis por las áreas de actividad y las funciones de la empresa, considerando los respectivos stakeholders con que tenemos que relacionarnos y definir un listado de riesgos potenciales, determinar la dimensión de las potenciales crisis o problemas que podemos ir detectando, estoy terminando, definir las acciones y planes para gestionar. Pero no hay problema, conéctate y quédate conectado, no importa. Priorizar las principales acciones y planes que maximicen la protección de la empresa con el presupuesto disponible, y finalmente confeccionar y aprobar un programa anual de gestión de riesgos, incluyendo encargados, plazos e indicadores de cumplimiento. Más o menos un programa que debería ser un ejemplo, una cosa más o menos así, donde tenemos las acciones, la primera columna, quiénes son los encargados de llevar a cabo esas acciones, cuáles son los tiempos de revisión y cuáles deberían ser los key indicators, los key performance indicators, los indicadores para cada uno de estas acciones que tenemos que ejecutar para poder controlar, ¿no es cierto?, y gestionar nuestros riesgos. Muchas gracias. Bien, Jaime, muchas gracias a ti. Yo no pude darte la bienvenida. Si quieres, dejas de compartir la pantalla, por favor, Jaime. ¿Cómo no? No te pude dar la bienvenida porque había comentado a Fernando Todd también y te había avisado a ti que no iba a poder estar presente porque tenía otra reunión impostergable, pero quise estar presente en tu despedida. Muchas gracias. Y la verdad que, bueno, para los que no te conocen bien, Jaime es un gran amigo de muchos años, es la persona que hizo de punta de lanza en Chile respecto al tema de la red de cátedras de familias empresarias de Chile. Tiene una cátedra estupenda con un curso en pregrado en la universidad, una de las más importantes de nuestro país. Él es aparte de ser un académico, ha sido un ejecutivo, una persona con una trayectoria profesional brillante. Y bueno, hoy día está en esto, el tema de las familias empresarias, es director de empresa, es asesor, consultor, tiene varios sombreros distintos y yo creo que todos los hace con mucho cariño. Yo te agradezco mucho que hayas estado hoy día acá presente. Nuevamente te digo, lamento no haber estado en llegada, digamos, en haberte recibido en la mañana, pero bueno, llegué por lo menos a la despedida y espero que la gente se haya entretenido mucho con
con tu exposición. Y por supuesto te dejo abiertas las puertas para nuevas invitaciones que podamos hacer Muchas desde gracias, Andrés. áreas iberoamericanas, y la gente que te quiera contactar, ahí al último salió tu mail, tu teléfono y todos tus datos de contacto, de tal manera de que si algún otro consultor le interesa intercambiar opiniones o algunas familias empresarias quieren saber aspectos especiales de lo que tú comentaste hoy día y otras cosas, y bueno, quedan abiertas las puertas, digamos. Así que te agradezco mucho y me gustaría a lo mejor, antes que se conecte Fernando, que debe estar por ahí, y Margaret Abbott también, que está en el proceso para su presentación, si nos puedes dejar como un resumen, digamos, con qué nos quedaríamos de todo esto que tú hoy día comentaste durante esta mañana. Sí, en resumen, el tema de los riesgos hoy día en las empresas familiares es un tema que es posible trabajar con dedicación, con detalle, y se necesita hacerlo, porque las variables que están en juego son muchas. Muchas veces cerramos los ojos y nos quedamos pensando deseando que todo salga bien. Y muchas veces las cosas no salen como queremos. Por supuesto, yo entiendo que la gestión empresarial es una gestión de ir resolviendo los temas, de ir enfrentando las dificultades, de no amilanarse, de perseverar, lo entiendo perfectamente, pero este trabajo empresarial puede ser mucho más creativo, puede ser mucho más... puede dar mucho mejores resultados si trabajamos de una manera sistemática, de una manera, digamos, dedicada, revisando los detalles de la operación desde el punto de vista de todas nuestras áreas y desde el punto de vista de todos nuestros stakeholders, ¿no? Que es lo que está en boga hoy día en el mundo empresarial. Qué bien. Cuéntame, Jaime, aprovechando mientras Margaret se incorpora, en el tema de la cátedra que tú llevas en la Universidad de Chile, tal vez nos puedas contar brevemente cómo fue la experiencia. Yo me la sé completa, pero hay gente que a lo mejor no la ha vivido, y esto puede servir para otros países también. ¿Cómo fueron los inicios, lo difícil que fue en los primeros semestres, que había pocos alumnos, un curso electivo? ¿Cómo se fue incorporando más gente? ¿Cómo te fuiste haciendo de un prestigio? La llegada de empresarios, todo lo que tú nos puedas contar mientras tanto llega a Margaret. No, me parece que Margaret ya está. No la veo acá, no la veo en el... Ya, ok, me parece que ya dio sus señales, pero puedo contar que nosotros partimos con el tema de la administración de empresas familiares, que es una disciplina nueva en el área de la administración. No es una de las disciplinas más nuevas, que tiene, no sé, 30 años probablemente. Cuando llegamos a la universidad y conversamos con algunos académicos, nos dijeron que probablemente en una universidad como la Universidad de Chile, que es una universidad muy grande, muy tradicional, que prácticamente la mayoría de los ministros de Hacienda y presidentes del Banco Central en Chile han salido de esa universidad, encontraban que esto de las empresas familiares era un tema menor, que no era de interés probablemente para la Universidad de Chile. Y bueno, nos costó hasta que logramos, gracias a la empuje de Andrés como presidente de Familias Empresarias, y que yo he sido académico en la facultad por muchos años, desde mi juventud, logramos finalmente conseguir que nos permitieran hacer un curso, un curso electivo en el pregrado para los profesionales de la administración de empresa, que aquí en Chile se llaman ingenieros comerciales, y bajo el pretexto de que era gratis, que no le costaba nada a la facultad, y que hiciéramos el intento. Y hicimos el intento y tuvimos un curso con 5 alumnos, y la facultad no hace cursos con menos de 14 alumnos, es como el tamaño mínimo, óptimo, para que pueda realizarse un curso y se justifique por los costos que implica. Pero nos dieron la chance de dar a conocer el curso, dar a conocer la materia,
que los alumnos se enteraran de que este curso existía, y lo hicimos durante un semestre. La verdad, lo hicimos solo con 5 alumnos, pero afortunadamente ya con la difusión y con el conocimiento, etcétera, al semestre siguiente tuvimos 35, y la verdad, a fines del año 2019 llegamos al exceso de 80 alumnos en el curso, había un interés desmedido. Este año lo limitamos porque es muy difícil poder trabajar con tantos alumnos, y este año estamos trabajando con 50 alumnos y estamos haciendo el curso online, porque desgraciadamente no podemos hacerlo presencial. Así que quiero decir que nos costó un poco convencerlos de que esta era una disciplina importante, de que iba a haber interés en los estudiantes están muy interesados, y la verdad es que ahora estamos preparando una versión para formar ejecutivos, hacer un diplomado, un curso de postítulo para empresarios y ejecutivos que deseen aprender más sobre la gestión de empresas familiares, y probablemente vamos a incorporar algún curso en el posgrado próximamente.